Cuando hablamos de progresión es una secuencia de números, pero esos números tienen un patrón. O sea, ¿cuál es el patrón? Por ejemplo, tienes el primer número que le vamos a llamar, en vez de decirle Pablo, bueno, le decimos U sub 1. El segundo número es U sub 2, U sub 3, U sub 4 y así sucesivamente. Pero fíjate lo que pasa. Si yo tengo el primer número, yo le sumo una cantidad de que se llama diferencia y obtengo el segundo número. Si a ese segundo número le sumo la misma cantidad de, obtengo un tercer número. Entonces, se llama progresión aritmética porque cada término se forma cuando tú le sumas al número anterior una misma cantidad de. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que lo veas. Vamos Ok. a suponer, Eduardo, que yo te diga, mira, vamos a formar una progresión aritmética y la diferencia va a ser igual a 2. Y yo te voy a dar el primer término de la progresión. Por ejemplo, 6. Bueno, ¿cuál sería el siguiente? 8, 8. Claro, porque va sumando. Y luego 10. 10 y luego 12 y 14. Bueno, y así sucesivamente. Ese es el patrón de formación. Bien, ahora, pero yo puedo también el patrón de formación hacerlo, pero con restas. Por ejemplo, suponte que tienes el número 20 y yo digo, bueno, yo le voy a restar 3. Entonces, ¿cuál sería el siguiente número? 17. Claro, 17, después vengo 14, después viene 11. Pero aquí te hago una pregunta. ¿Cuánto vale la diferencia? 3. Ok, aquí es un pequeño detalle. Siempre la diferencia la entendemos como lo que hay que sumarle, no como lo que no como lo que hay que restar. Entonces, como restamos 3, Ok. realmente la diferencia es -3. Es decir, yo Ok. les, yo le sumé a 20, le sumé, por decirte algo, más -3. A 17 le sumé más -3. Entonces quiere decir que puede haber diferencia que sea negativa. Ok. Aquí, ¿alguna pregunta? No, hasta ahora no. Bueno, ahora vamos a calcular el término enésimo. Por ejemplo, en la primera progresión tenemos que el 6 es el primer número, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. Y suponte que yo te diga, oye, Eduardo, ¿cuál sería el término número 30? Aquí tiene dos opciones. Ponerte a sumar 14 más 2 más 2 más 2 hasta que llegues a 30. O sea, eso se puede hacer. Pero, o sea, que para llegar a 30 tuviste que conocer todos los términos. Sin embargo, con esta fórmula que, bueno, no te voy a explicar acá de dónde sale, pero para que entiendas el uso de la fórmula, con esta fórmula puedes calcular el término que tú quieras solamente conociendo el primer término, el número del término que quieres conseguir y la diferencia, sin necesidad que tengas que calcular todo, en este caso 29 términos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el término 30, en este caso yo digo, bueno, yo quiero calcular U30. Entonces, ¿quién sería U30? En el ejemplo 1 que estamos. Ah, sería U sub 1. ¿Quién sería U sub 1 para el ejemplo 1? 6. 6. Claro, más, ¿cuánto valdría la N? 2. La N, recuérdate, la N es el número del término. Eh, Menos 2. ¿No? no, fíjate, aquí está. Tienes N, aquí tienes N. Ah, Si perdón, yo, perdón, perdón, perdón. 30. exactamente. Si yo tengo ahí, Cierto, cierto. ajá, sería 30 menos 1 por la diferencia que en ese caso es 2. Y bueno, y al sacar la cuenta, yo lo voy a ir sacando aquí con la calculadora. Bueno, tendríamos 30 menos 1, que es 29.
29 por 2, no sé si tienes ahí calculadora. Sería 34, ¿no? No, porque no le puedo sumar. Recuerda que en el orden de las operaciones, primero está la multiplicación. Correcto. Entonces, tenemos que multiplicar 29 por 2, que es 58, y a eso sí le Correcto. sumamos 6 y daría 64. Entonces, fíjate, acabo de obtener el término de posición 30 sin necesidad de estar haciendo toda esa suma de 14 más 2, más 2, más 2, más 2. Correcto. Y la fórmula que está abajo es, imagínate que yo tengo ya los 30 términos. Ujú. Y, y yo ahora te pregunto, Eduardo, yo quiero sumar todos los términos, o sea, 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 más 18 y así sucesivamente hasta llegar a más 64, que es el término 30. Ok. Ok, pero con esta fórmula podemos calcular la suma de todos esos números, de todos los primeros n términos. Por ejemplo, si Ujú. si yo quiero tener ese 30, yo estaría sumando todos los 30 términos y la fórmula sería n, Que es que en 30, este ¿no? caso, que es 30, claro, entre 2 Entre 2. por el primer término, que sería ¿cuánto? 6. 6 más el 30. último, No, no, sería ya 30 y... No, es 60 y... oh, ¿dónde está? El resultado 64. exacto, Eduardo, perfecto. Y entonces simplemente sacamos la cuenta, por ejemplo, 6 más 64 es 70, 30 entre 2 es 15 y simplemente sería 15 por 70. Y como por arte de magia, como por arte de magia, tenemos la suma de los 30 primeros términos, que sería Correcto. 1050. Bien.